Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de TIVA TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú, me pueden seguir a través de la red social de Twitter. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Fernando Soler, vicepresidente del Concilio Nacional de Policías, bienvenido al Pique de Falú. Buenas tardes, Falú, y buenas tardes a todos los televidentes. El economista Antonio Rosado con nosotros en el Pique de Falú, bienvenido. Muy buenas noches, saludos, un placer Gracias estar por contigo. estar con nosotros. Licenciado Luis Enrique Falú, con licencia de conducir, y el pastor Aquiles Fuenmayor. Pastor, bienvenido al programa. Saludos Falú, saludos a Panel y a todos ustedes que nos permiten siempre estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Bueno, voy a comenzar con Fernando Soler, vicepresidente del Concilio Nacional de Policía. Bueno, y la Policía de Puerto Rico está preparada, está lista para afrontar un paro general en Puerto Rico. Yo entiendo que sí, que ya hay unos preparativos para eso, pero esperemos que no llegue el momento, porque no queremos que entre los compañeros que van a hacer los paros y la policía haya un tipo de confrontación. Sí. Eso lo vamos a tratar de evitar. ¿Qué cosas, verdad? Porque los policías de Puerto Rico que van a tener que trabajar en esta situación son obreros, son padres y madres de familia que también se vieron afectados por las determinaciones que tomó esta administración en cuanto a su salario se refiere. Lamentablemente es así, pero como tenemos una responsabilidad con el pueblo y somos lo que se llama lo que tenemos que imponer la ley, pues lamentablemente en estas situaciones, por beneficio del pueblo, para que no se le vayan causar daño a propiedades y salga el pueblo perjudicado, pues los compañeros estarán en el field tratando de hacer el mejor trabajo posible. Se plantea que habría respaldo de parte de la Guardia Nacional en caso de que las corporaciones públicas se vayan a huelga. He oído al señor superintendente mencionar como una alternativa el uso de la Guardia Nacional. Oiga, Fernando Soler, vicepresidente de CONAPOL, los policías también están preocupados con esta situación porque los policías están planteando, oye, el bono de Navidad también me lo van a tocar a mí. Es una situación bien delicada porque ahora, aparte de todo el daño que le han hecho estos compañeros al aplicar la ley de retiro, a imponer un punto 25, a no cumplir con una serie de deudas que tienen, se ha mencionado también que le quieren quitar $400 del famoso bono de Navidad. Entendemos que va a ser algo bien justo, a pesar de que el Concilio Nacional de Policía está haciendo gestiones en el Senado y en la Cámara, a tratar de llegar al señor gobernador que desista la idea y por favor tome en consideración que estos agentes pues ya han recibido mucho daño. El bono de Navidad de un agente de la policía, ¿de cuánto estamos hablando? $1,000. $1,000 ahora mismo. Eso hace. O sea, que serían que los van a llevar a los $600 que quieren llevar a todos los empleados públicos de bono de Navidad. Eso hace, lamentablemente. Y para los policías, ¿verdad? La situación es un tanto distinta a otros funcionarios de gobierno, porque los policías ganan muy poco dinero comparado con otra gente que trabajan en corporaciones públicas que ahora mismo están en déficit y tienen unos salarios astronómicos. El gasto de gasolina, se les prometió una famosa tarjeta para pasar por el peaje, que le vamos a celebrar un cumpleaños porque no ha aparecido. Ellos también, muchos de estos compañeros tienen gastos en su casa, su familia, y lamentablemente pues todo el mundo sabe que el sueldo del policía no le da. Inclusive ahora espero que el superintendente cambie esa posición. Cuando los compañeros arrestan a una persona, le están dando la responsabilidad de que ellos de su bolsillo tenían que comprarle el alimento cuando están en la celda, para causarte un poquito más daño. ¿Cómo es? Espérese. Eso te interesa. O sea, ustedes van, hacen una intervención, arrestan a alguien, lo llevan al cuartel de la policía, ¿verdad? Lo ponen en la celda del cuartel de la policía y le tienen que comprar la comida a la persona que está en la celda. Correcto, sí. Antes la policía de Puerto Rico tenía unos contratos con unas cafeterías donde se iba con el número de querella y te daban el almuerzo para los detenidos. Ahora no funciona de esa manera. Y si los compañeros no lo hacen, pues entonces la gente va a alegar que le violaron derechos civiles, que la policía abusa de ellos, y ellos, para evitar entrar mal en problemas pues, de su bolsillo, lamentablemente, que no tienen, se quedan sin almorzar, pues le pagan la comida a los arrestados.
Bueno, yo voy a seguir hablando con usted más adelante en el programa porque quiero dialogar sobre una determinación que tomó el tribunal y más bien fue una reiteración de que ahora los policías cuando están llevando a cabo una intervención, los ciudadanos los pueden grabar con sus teléfonos celulares. ¿Y por qué con sus teléfonos celulares? Porque todo el mundo anda con un teléfono celular hoy en día, pero lo que plantea el tribunal es que como son funcionarios públicos, si están llevando a cabo una intervención, pueden ser grabados. Y ahí pues vamos a hablar de eso, pero más adelante. Antonio Rosado, economista, gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa. Claro que sí, un placer. ¿Hay crisis o no hay crisis? Bueno, el gobierno de Puerto Rico está en crisis. El gobierno de Puerto Rico es chatarra. Eso está determinado ya unánimemente por todas las casas agregadoras. Así que estamos de logros para el gobierno de Puerto Rico, que ha trabajado durísimo en estos 20 años para convertir la chatarra al gobierno. ¿Cómo sacamos a Puerto Rico de la situación fiscal de chatarra en que se encuentra? ¿Cómo lo hacemos? Mira, hace falta un programa de reconstrucción nacional, de eso que estamos hablando. Hace falta iniciar un proceso de reorganización de todo el gobierno, todo el aparato institucional, de las corporaciones públicas, para crear un sistema que funcione, porque obviamente el gobierno no funciona en este momento. Así que hay que buscar la forma de que el gobierno funcione. ¿Y cómo se hace eso? Pues tú tienes que evaluar cada uno de esos programas, cada uno de esos proyectos y determinar cuál es la productividad, qué productos estamos sacando del dinero que estamos invirtiendo en el gobierno de Puerto Rico. De esa manera, el gobierno se hace mucho más racional y nos va a permitir tener los recursos para iniciar un proceso de reconstrucción que es fundamental. Primero, hay que tener energía mucho más barata, así que hay que reconstruir la Autoridad de Energía Eléctrica para beneficio del pueblo de Puerto Rico, no para el beneficio de la UTIEL, de AUTICE y todas las uniones que hay allí y los empleados en general de la autoridad que se benefician de todo este proceso administrativo. Así que hay que tener energía barata para que Puerto Rico sea un país competitivo a nivel internacional y podamos atraer empresas a Puerto Rico que creen buenos empleos con buenos salarios e iniciar entonces el proceso de crecimiento económico. Las corporaciones públicas son las que han decretado un voto de huelga. Dicen que van para un paro general porque le quieren quitar derechos y beneficios con el proyecto de la Cámara 1922 que fue aprobado en el Senado, ¿verdad? Le sometieron unas enmiendas y fue a la firma del gobernador y el gobernador lo hizo ley. Están molestos por este proyecto. De hecho, ¿qué dice el proyecto? Que le quitan el bono de Navidad, lo van a uniformar para que todo el mundo gane $600, como ocurre en la empresa privada. Están planteando que los días por exceso de enfermedad y los días por vacaciones, que eso se acabó. ¿Comenzó bien el gobierno en esa reestructuración para hacer economías? ¿Usted entiende que esto va a provocar más problemas? Mira, yo creo que estos son economías, pero son paños tibios en todo el proceso de reestructuración de lo que es el gobierno de Puerto Rico. Tenemos problemas mucho más graves y mayúsculos en la economía de Puerto Rico que tenemos que atender de frente. Por ejemplo, en Puerto Rico ya estamos hablando que hay 425.000, 450.000 estudiantes en las escuelas públicas. No hacen falta 1.500 escuelas para 450.000 estudiantes. Hace falta 500 escuelas para 450.000 estudiantes. Hay que cerrar 1.000, a lo mejor hay que cerrar 750 escuelas en Puerto Rico. Y usted utiliza todos esos recursos para ahorrar y convertirlo en un instrumento de inversión y de reconstrucción nacional. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Ok, hay que cerrar escuelas públicas. Hay escuelas públicas que no tienen la matrícula suficiente como para el costo, ¿verdad?, que conlleva la operación de la escuela. Pero usted dice eso y la comunidad se levanta y la comunidad dice, no, espérate un momentito, si van a cerrar la escuela y hay problema, cierren otras escuelas, pero esta no, esta es de la comunidad, aquí no me pueden dejar los nenes fuera de la escuela. Esto es bien sencillo. Si la comunidad quiere que la escuela esté allí, pues que paguen $1,000 mensuales por cada niño. Y entonces resolvemos el problema. Pero no podemos tener escuela una al lado de la vivienda de cada uno de los residentes de Puerto Rico. Eso no es posible. Cuando yo tenía 6 años, yo caminaba desde Villa Palmera hasta La Quiñones, 7 bloques, sin ningún problema. ¿Sabes? Y estoy aquí vivito y coleando todavía. Así que esto no es un problema. ¿Sabes? Hay problemas mucho más fundamentales que eso. Lo que hace falta es tener buenos maestros, buen equipo, buena tecnología, buenos materiales y entonces tener buenas escuelas. Pero tener muchas escuelas malas realmente no es la solución al problema educativo de Puerto Rico. Ok, punto 1, las escuelas. Punto 2, ¿cuál sería el punto 2? Segundo punto, definitivamente hay que hacer algo con las corporaciones públicas. Tú tienes ahí la autoridad de energía eléctrica.
metropolitana de autobuses. La AMA. Eso hay que desmantelarlo, eso no tiene salvación. Tú tienes edificios públicos, eso no tiene ningún sentido económico para el gobierno de Puerto Rico. Tú tienes puertos, que quedan muy pocas cosas de puertos que hay que organizar y tienen que trabajar con eso de una forma eficiente. Posiblemente el mismo modelo de privatización que se utilizó con el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Tenemos otras corporaciones públicas que realmente no hacen falta en este país, que se pueden delegar su producción o a los municipios o a las empresas privadas. Y eso va a crear los ahorros suficientes y crear el motor suficiente para que la economía de Puerto Rico inicie un proceso de crecimiento económico. Voy a hacer la pausa. Al regreso de la pausa vamos a seguir dialogando de este tema económico. ¿Cómo resolvemos toda esta situación? Voy a seguir dialogando con Fernando Soler, vicepresidente del Concilio Nacional de Policía, referente a lo que le planteé ahorita, de que pueden grabar ahora los policías, los ciudadanos, mientras están llevando a cabo intervenciones con sus celulares y no le pueden incautar su celular. Eso por un lado. Y por otro lado, los policías del vídeo, el que grabaron allí en Palacio, en Fortaleza, uno de los edificios aledaños, el superintendente dice que tiene la intención de expulsarlos a los dos de la policía. A los dos. Y al regreso hablamos con el pastor Aquiles Fuenmayor para buscar la otra perspectiva de cuando uno está viviendo en un país que uno escucha que lo que hay es crisis, que esto está malo, que la solución es montarme en un avión e irme hacia los Estados Unidos, los que se quedan aquí en esta olla de presión, cómo bregan con esa situación emocional, ¿verdad? Cómo bregan con ese bombardeo de noticias no tan positivas como uno quisiera. Regresamos en breve. Estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Oiga, ¿de dónde tela si araña no teje? Hablando de araña, que es este país es sabroso. Hablando de araña, mire, le están solicitando a la ciudadanía que tenga cuidado con la araña viuda negra. La viuda negra aquí en Puerto Rico, en la isla se plantea que no hay antídoto para su picadura. De hecho, ahí están viendo en pantalla que se plantea a la ciudadanía que este arácnido venenoso que ya ha sido avistado en la isla, sumamente peligroso, de ocurrir un accidente de esta naturaleza, una picadura, ¿verdad?, de esta araña, habría que buscar y pedir en otras jurisdicciones el contraveneno que alivia a la persona afectada cuando ésta no mejora con otro tipo de tratamiento a menor escala. No tenemos en la isla el antídoto, tendría que pedirlo fuera. Posiblemente tardaría de 2 a 24 horas en llegar, comentó el doctor Julio Cádiz, epidemiólogo del Departamento de Salud de Puerto Rico. No digo yo, no digo yo, este país está sabroso. Y hablando de la araña, ¿de dónde tela si araña no teje? Y el problema es que aquí, con la situación que estamos viviendo ahora mismo, el presupuesto no cuadra. Antonio Rosado, economista, nos ha planteado, ¿verdad?, que hay demasiadas escuelas. Hay demasiadas escuelas, hay que cerrar planteles escolares, ¿verdad? Aliviar la carga por ahí. Si las comunidades quieren que esas escuelas permanezcan ahí, tienen que pagar. Pero el problema es que la Constitución dice que la educación hasta cuarto año tiene que ser gratuita, ¿verdad? Pero eso por un lado. Por otro lado dice que hay que reformular las corporaciones. ¿Cómo reformulamos las corporaciones cuando las corporaciones ahora mismo son las que han aprobado los votos de huelga para tirarse a la calle? La Autoridad de Energía Eléctrica, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, la Autoridad de los Puertos, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, etcétera, etcétera, y un etcétera más. ¿Cómo uno reorganiza una corporación? La Autoridad Metropolitana de Autobuses, ¿cómo se reorganiza eso? Pues usted la cierra, si eso está quebrado, eso no funciona, eso no tiene futuro. Así que ahí no hay que hacer nada. Aprovecha que están en huelga y ya le manda los últimos cheques y la liquida. Y los autobuses ese se los reparte a los municipios, que los municipios, por cierto, tienen buen sistema de transportación. Carolina tiene, Bayamón, Guaynabo. Así que estamos hablando que tienen sistemas de transportación mucho mejores, funcionando y que cuestan mucho menos. Así que obviamente se la pasa a los municipios y resolvemos ese problema con la transportación pública en San Juan. Así que eso es bien sencillo de resolver. La Autoridad de Edificios Públicos. Pues la Autoridad de Edificios Públicos, ¿cuáles son sus clientes? Los edificios del gobierno. Pues usted la elimina y contrata a otras compañías. En Puerto Rico hay 1000 compañías que se dedican a dar mantenimiento. Pues contrata a otra compañía y la saca a subasta y que vayan a competencia. Y
Y estoy seguro que va a ser mucho más barato y mucho más eficiente que lo que hace el trabajo la Autoridad de Edificios Públicos. Y así podemos ir una por una y vamos a encontrar que realmente, como me decía un muchacho que trabajaba en la Telefónica, que la Telefónica era un patrimonio nacional. Y yo quisiera saber de dónde la Telefónica es un patrimonio nacional. Porque realmente es una compañía que provee servicios de telefonía y nada más. Fue pública, antes era privada. ¿Y qué hemos perdido? Pues no hemos perdido, tuvimos suerte que vendimos la Telefónica en el mejor momento, porque ahora la Telefónica, si fuera una empresa de Puerto Rico, con esta competencia que tiene, estaría fundamentalmente en una situación bien precaria. Pero ahí vamos en ese sentido, ¿verdad? Vamos a hablar y comparar, porque posiblemente haya gente que nos esté viendo diciendo, posiblemente gente que trabaja en la autoridad diciendo, pero espérate, está comparando chinas con botellas. No es lo mismo la telefonía, que hoy en día se hace a través de torres, ¿verdad? Con antenas celulares, que se pueden instalar rápidamente, que el sistema de infraestructura energético. ¿Cómo se puede hacer eso en la autoridad? Mira, hay montones de empresas que se están despidiendo todos los días de la Autoridad de Energía Eléctrica. El centro de convenciones está en proceso de retirarse. Ya tiene otro sistema de producción de energía eléctrica allí basado en la energía solar. Muchas empresas están montando sistemas de producción de energía eléctrica in-house para salirse del sistema de gobierno. Y lo que hemos estado experimentando y lo que está experimentando la autoridad es que a medida que suban los costos de producción, más viable va a ser para las empresas salirse del sistema. Más fácil va a ser la justificación económica de que necesitamos otra alternativa que sea más barata y que sea mucho más eficiente. Y esa justificación todos los días sigue mejorando. Así que estamos hablando de que este proceso no lo va a detener nadie a menos que la autoridad se reinvente y en lugar de ser la empresa que produce con los costos más altos, sea la empresa que produce con los costos más bajos. Y esa es la única salvación que tiene la autoridad. A eso hay que añadirle, sumarle que un montón de ciudadanos que lamentablemente, ¿verdad?, han tomado la decisión de irse del país, se montan en un avión, se van a los 50 estados a buscar mejor futuro, son clientes menos que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, empresas que lamentablemente han quebrado, porque la realidad es que han quebrado, han tenido que cerrar por los altos costos energéticos y los altos costos de producción, son clientes menos que tiene esa autoridad. Y esa autoridad sigue produciendo lo mismo, a pesar de tener menos clientela. Bueno, la economía de Puerto Rico ha perdido 200.000 empleos. Estamos hablando de un problema fundamental. O sea, de algo que es grave para la economía de Puerto Rico. De que no hay trabajo, no se producen trabajo, y esta gente todavía no acaba de internalizar de que las condiciones económicas de Puerto Rico han cambiado dramáticamente y que esto tiene que cambiar para temperarse a la realidad económica del día de hoy. Cuando usted dice esta gente, ¿a quién usted se refiere? El gobierno, los administradores del gobierno, las uniones que trabajan en el gobierno, el aparato de gobierno, que es el único que, salvo porque el gobierno ha tomado prestado lo que tiene y lo que no tiene, ha mantenido este aparato funcionando. Si no, este aparato, si no llega a ser porque se emitaron COFINA en el 2006 y el gobierno ha tomado miles y miles de millones de dólares prestados para mantener este aparato funcionando, esto hubiese colapsado ya en el 2006. Déjeme un momentito hablar con el pastor Aquiles Fuenmayor. Pastor, usted que brega, ¿verdad?, con los asuntos del alma. Yo lo traje al programa, me he topado con muchas personas que me dicen, Falú, es que uno escucha tanta noticia y todo lo que uno escucha es un bombardeo y uno trata de buscar algo positivo de lo que se está hablando y no se encuentra nada. De hecho, hoy alguien me escribía por Twitter que Puerto Rico se ha convertido en un país de alertas de tsunami, de alertas que viene por ahí supuestamente, ¿verdad?, un terremoto que en cualquier momento, Dios no lo quiera, ¿verdad?, pero que nos podría tocar y nos plantean que nos tenemos que preparar, que si viene la temporada de huracanes, que si viene la situación. Y entonces a todo esto le suman que si ahora va a haber paro en el gobierno por las corporaciones públicas, paro general, y el gobernador dice que no va a haber un paro general porque la mayoría de los sindicatos del gobierno pues firmaron un acuerdo, pero esto crea inestabilidad en la gente, ¿verdad? Y todos los días están recibiendo este tipo de información. Así es. Y una de las cosas que sucede con eso es que nuestra psique se afecta, y en la medida que nuestra psique se afecta, sociológicamente el pueblo se afecta, y eso va a redundar en mayor problema, en mayor caos. Cuando nosotros hablamos de crisis, deberíamos fijarnos un poco en la idea que los chinos tienen de esta palabra. El ideograma que aparece para hablar de la palabra crisis se compone de dos elementos. Uno significa oportunidad y
el otro significa peligro. La crisis no es sino el momento en el que una ruta, un camino se bifurca y en ese momento hay que tomar decisiones. Fue el escritor bíblico quien en un momento determinado dijo, el apóstol Pablo en este sentido decía, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y entonces descubrirás la verdadera y buena voluntad de Dios para con nosotros. El problema consiste en que estamos tratando de hacer arreglos parciales, o como diría alguien, estamos tratando de ponerle parchos a una situación. Hay cosas que hay que atender, pero en realidad el paciente es un paciente que tiene multiplicidad de necesidades y por supuesto tiene que haber un equipo multidisciplinario que lo atienda. Así que cuando nosotros empezamos a poner nuestra esperanza en gobiernos, en individuos que están pensando en la próxima elección, estamos pensando en una economía que es la que puede o no sostenerme, entonces voy a tener un problema muy serio. Usted tiene que empezar, querido, querida mía, a confiar en que usted tiene en sus manos oportunidades, que la crisis es un momento de peligro, es cierto, pero también es un momento de oportunidad, que usted puede tomar decisiones adecuadas. Es más, tenemos un economista con nosotros que nos dirá que grandes economías del mundo se forjaron en momentos de situaciones muy críticas. En la década de los 20 y los 30, cuando estaba la situación económica en los Estados Unidos, surgieron millonarios que hasta hoy se mencionan. ¿Por qué? Porque, como diría Terencio en un momento escribiendo, decía, cuando las cosas no suceden como quieres que sucedan, hay que cambiar de actitud. Y yo creo que es necesario eso, cambiar de actitud, cambiar en general, y no solamente el gobierno, porque, a ver, los problemas no son de colores partidistas, porque los que están dirigiendo un partido son personas. ¿De dónde vienen? De una sociedad, de una cultura que los ha forjado, donde pensamos que es mejor pedir perdón que pedir permiso, en donde pensamos que fiado que lo último lo paga el diablo. Ese tipo de cosas nos están diciendo cómo estamos pensando y por Dios, hay algo que tenemos que hacer. Empecemos a darle el lugar que corresponde a Dios en nuestra vida. Él ha dicho que Él estará con nosotros. Puerto Rico ha vivido momentos difíciles en su historia y ha salido adelante. Yo creo que este momento que está viviendo Puerto Rico es una crisis, sí, pero dependiendo de nuestra actitud y de nuestra decisión, podremos ver días mejores. De eso no tengo duda alguna. Bueno, señoras y señores, el pastor aquí le fue mayor aquí en el programa, ¿verdad? Pero lo cierto es que también Puerto Rico es una sociedad que lo que tiene es un estado paternalista, que por más que, bueno, a veces la gente no lo quiere decir, pero la gente rápido piensa que todo lo tiene que resolver el gobierno. Y cuando digo todo, es todo. Vamos a hablar de eso aquí en regreso en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Regresamos. Señoras y señores, estamos de regreso en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Oiga, el Departamento de Justicia de Puerto Rico va a esperar por el resultado del caso federal que se sigue contra el contable Luzgardo Acevedo, quien fuera acusado por las autoridades federales junto al juez Manuel Acevedo en algún momento determinado, ¿verdad?, de haber recibido soborno. Ahí están viendo el secretario del Departamento de Justicia, el licenciado César Miranda, en una entrevista para el periódico El Nuevo Día. Plantean que van a esperar por el resultado de ese caso para ver si abren nuevamente el caso donde el contable en estado de borracho, vamos a decirlo, porque así es como el puertorriqueño lo conoce, estaba en estado de embriaguez, borracho, le quitó la vida a un guardia de seguridad. Se plantea que este contable salió bien porque pagó al juez para que el juez lo absolviera de los cargos, ¿verdad?, de la muerte de este guardia de seguridad. Se planteó por el Estado que todo se había hecho correctamente hasta tanto en cuanto entraron las autoridades federales que plantearon que tienen evidencia suficiente para probar el caso contra el juez Manuel Acevedo y contra este contable. Pastor, aquí donde vemos también este tipo de noticias que le quita confianza al mismo sistema judicial, porque la gente dice, oye, ven acá, ¿cómo es esto de que este individuo absuelve al contable, pero a la misma vez
demuestra por la gente, ¿verdad? Los familiares del guardia, que había una estrecha relación y que incluso habían unos pagos aquí. Es cierto, y eso es preocupante porque cuando una sociedad pierde confianza en la justicia, entonces empieza a sentir que nada tiene sentido y cada quien quiere tomar las leyes en su propia mano y hacerlas y aplicarlas según su propio criterio. Ahora, hay algo que yo quiero destacar, y aquí tenemos que ser muy responsables todos los que usamos los medios, todos los que usamos algún medio de comunicación tenemos que ser muy responsables, porque es la sobredosis de malas noticias, de exaltar lo malo por encima de lo bueno, lo que a veces nos hace pensar que hay más malos que buenos. Alguien dijo en una ocasión que para que triunfe el mal solo hace falta que se calle el bien. Y sucede y pasa que aquí hay jueces corruptos y hay políticos corruptos y hay contables corruptos y hay gente de todas las esferas y pastores y todo corruptos. Pero la verdad es que no todos lo son, que la gran mayoría no lo es. Y ahí es donde está el problema. No estamos exaltando, y Falú, a ti te he escuchado muchas veces decir esto, que aquí se reseñan más las malas noticias que las buenas. Y yo creo que eso es un problema con el que tenemos que atendernos todos y llamarnos a reflexión todos, los medios, los dueños de medios, los comunicadores sociales en todas las estratas. Tenemos que asumir una responsabilidad y empezar a tener un equilibrio. Por eso yo trato de hacer un balance en este programa, ¿verdad? Discutimos los temas que están ocurriendo en el país porque los hechos son, no se pueden tapar, pero tratar de buscar las dos partes de la noticia. Hablando sobre la confianza, ¿verdad? Que la gente pues ha perdido un tanto la confianza. Antonio Rosado, los sindicatos, los obreros han planteado que no tienen confianza en el gobierno, que esta administración los engañó, que esta administración les dio una puñalada trapera porque les prometió, ¿verdad?, que no le iba a quitar beneficio y están haciendo todo lo contrario. Entonces, hay una desconfianza en el sentido que dicen, oye, pero espérate, es que nos están pidiendo a todos que aportemos, ¿verdad?, a la crisis, pero entonces nos quitan a nosotros. Vemos al gobernador que hace un party en Fortaleza, allá en Palacio, vemos de momento que el gobernador está viajando en helicóptero en la isla, ha dado 14 viajes que le ha costado miles de dólares al pueblo de Puerto Rico. Vemos que gente allegada a la administración tienen jugosos contratos y en el pasado se criticaba a los amigos de la casa, pero ahora están los amigos del alma. Y entonces los mismos obreros dicen, oye, pero espérate, es que si es para quitarme a mí, para darle a los amigos del alma, no, espérate, no, güey, José, y eso es lo que plantean. Sí, pero es una forma simplista de ver el problema. O sea, yo no creo que el problema aquí lo hace la fiesta que tuvo el gobernador de su clase de cuarto año de escuela superior, porque yo tuve una fiesta de mi clase de noveno grado el otro día, celebrando los 50 años de noveno grado, así que y la pasamos de maravilla. Así que eso realmente no es el problema es cómo tú estructuras el gobierno de Puerto Rico de forma tal de que sea un ente que aporte al crecimiento económico y a la formación de capital. En teoría, esos 10,000 millones que saca el gobierno del sector privado y los meten en el gobierno para gastarlo, la economía de Puerto Rico debería estar creciendo. Pero el producto que tiene el gobierno es tan pobre y tan malo que obviamente eso es lo que plantea el problema de crecimiento. No hay crecimiento económico porque se pierden los recursos en manos del gobierno. Así que eso hay que cambiarlo, hay que buscar la forma de que el gobierno sea un productor. Y el gobierno de Puerto Rico lo ha sido históricamente. En los años 60, en los años 70, el gobierno de Puerto Rico fue el gestor del crecimiento económico de Puerto Rico, invirtiendo en infraestructura, agua, energía, carreteras, educación, salud. Eso se hizo con las manos fuertes del gobierno, haciendo las cosas bien. Eso no quita de que el gobierno pueda volver a hacer las cosas bien, pero para hacerlo, tiene que hacerlo con voluntad política, porque de lo contrario, queda a dispensa de qué? De los grupos de interés que están trabajando en el gobierno, que no le interesa producir, que le interesa el día 15, le interesa el día 30, y le interesa las 15, los 20 Viagra que le dan cada mes como parte de sus beneficios marginales. De eso que estamos hablando. Estamos en un proceso de que está sacando la riqueza del pueblo de Puerto Rico y se está consumiendo en manos de terceros. Se plantea que paguen los ricos, y de hecho el gobernador al comienzo de la administración tenía mucho ese discurso. Siempre planteaba, que paguen los que más tienen, que paguen los que más tienen, y se planteaba por el otro sector, decía, pero espérate un momentito, nos van a penalizar por ser exitosos, nos van a penalizar por en un estado capitalista echar hacia adelante. No, si vamos a pagar, paguemos todos por igual, pero la máxima no puede ser que si yo soy exitoso, estoy produciendo, yo voy a tener que cargar al país. Porque la consigna es que, bueno, fueron a Plaza Las Américas, al centro de todo, a llevar la protesta, y el mensaje era que se le estaban llevando el mensaje a los ricos. Miren, ninguno de los ricos de Puerto Rico compra allí los que van son la clase media del país, los trabajadores. Esa es la realidad. Mira, el problema con esto es bien sencillo.
la economía de Puerto Rico tiene que tener un cambio estructural y tenemos que mover el sistema contributivo a uno que penalice el consumo. Eso es. En Inglaterra, el impuesto de valor añadido, el IVA, es de 17%. Y el ministro de Economía puede aumentarlo hasta 25% por un año sin ir al Parlamento. Estamos hablando de 17% hasta 25%. Estamos hablando de cambio importante. Lo único que allí casi todo está cubierto por el IVA. Casi no hay excepciones al IVA. Así que el impuesto de consumo se convierte en la fuente fundamental de ingresos para el Estado. Y ahí todo el mundo participa, ahí todo el mundo paga, ahí todo el mundo aporta al pote común. Y obviamente tú puedes tener un impuesto más bajito a la contribución sobre ingresos a los individuos, mucho más bajito a los impuestos a las corporaciones. Porque en teoría, la impuesto a la corporación es un eufemismo. ¿Por qué? Porque la incidencia de un impuesto no puede ser a un ente que no existe en la realidad. Tiene que ser a un cuerpo, tiene que ser o los trabajadores, o los clientes, o los accionistas. Esos son los que van a pagar el impuesto. La incidencia del impuesto en un momento determinado a una corporación va a ser completamente aleatorio de cómo se distribuye. Por eso es que los dividendos que pagan las empresas tienen una tasa contributiva especial porque se sabe que implica doble tributación y por eso que tienen tasas contributivas más bajas. En ese pensamiento, obviamente tú tienes que bajar las tasas contributivas a las personas que trabajan y que aportan y que crean riqueza para que esas empresas crezcan, para que esas empresas puedan emplear más gente y para que esas empresas creen la riqueza que se distribuye en el país. Así que si nos movemos del impuesto hacia un impuesto de consumo grande, importante, a un IVA bien estructurado, que pueda cobrar el 80, el 90% del impuesto, estamos hablando de un cambio fundamental en la forma de levantar recursos en Puerto Rico y tú puedes bajar las contribuciones dramáticamente en el sector privado. No cabe duda que hace falta capital extranjero que venga aquí a nuestro país, ¿verdad?, a invertir. De eso no cabe duda, pero el planteamiento que hay por el sector económico local, el criollo, es que dicen, oye, está bien que vengan, bienvenidos, qué bueno que se inserten a nuestra economía, ¿verdad?, y que echen para adelante. Pero espérate, es que le damos exenciones, le damos edificaciones, le damos un trato diferente. Es más, los permisos se los damos fast track, pero entonces al empresario local le hacen la vida de cuadritos, como si el dólar que produce el empresario local o el dólar que el empresario local invierte tuviera menos valor que el que se trae de afuera. Yo creo que el problema es un problema de que el gobierno necesita reestructurarse para que esos servicios de atraer empresas no sea tan solo para las empresas extranjeras, sino también que sea para las empresas puertorriqueñas. Y eso es fundamental. Pero para eso necesitamos un sistema que funcione, de que tengamos los incentivos contributivos claramente. Por ejemplo, cualquier empresario en Puerto Rico que quiera meter una fábrica de manufactura va a recibir los beneficios contributivos de la ley. Eso no discrimina contra el capital puertorriqueño. Lo que pasa es que necesitamos estimular ese tipo de inversión en el capital puertorriqueño. Lo mismo pasa con los hoteles. Los hoteles que son de puertorriqueños tienen los mismos beneficios contributivos que tienen los hoteles de cadenas que vienen a Puerto Rico. Aquí lo que es importante es que el mensaje llegue, que el beneficio se otorgue y que los permisos se hagan rápidamente y las empresas puedan iniciar operaciones sin tener un proceso complicadísimo de que hay negocios que toma 10 años montarlo. Mire, yo conozco a una persona, estamos trabajando un caso, que mire qué cosa, en X lugar de Puerto Rico, él se interesó en una edificación que le pertenece al gobierno, que está vacía, no está produciendo nada, y él quiere pues alquilar esa edificación, ponerla, ¿verdad?, en condiciones para llevar a cabo su empresa. Cuando va a llevar a cabo todo el proceso, el gobierno le dice que le tiene que ir al frente, que hay una compañía norteamericana que le dieron un contrato también, que tiene que ir a pedirle un endoso a esa empresa para ver si esa empresa está de acuerdo en que él puede utilizar esa edificación si es que a esa empresa no le interesa. Mira dónde hemos llegado. Y la empresa ha dicho, no, mira, a nosotros no nos interesa, si por el contrario lo hubiésemos alquilado hace años, no nos interesa, adelante, puede ir para adelante. Y con todo eso todavía no le han dado el permiso. ¿Cómo se produce así en un país? Por eso es que necesitamos un gobierno que sea ágil, que responda a las necesidades y que trabaje eficazmente. Por eso, en lugar de tener promotores del gobierno, deberíamos tener promotores privados. Si hay un promotor que se va a dar una comisión de un punto porque esta fábrica se monte ahí, yo estoy seguro que en 6 meses ya tiene la permisología completa. ¿Por qué? Porque ese es el incentivo. Vivimos en un sistema capitalista fundamentalmente y eso hay que reconocerlo. Y eso es lo que ha creado esta riqueza en Puerto Rico.
Y obviamente hay que buscar el mecanismo para que esas condiciones se creen otra vez, se recreen, tengamos empresas en Puerto Rico. Yo me acuerdo cuando estaban las empresas 936 en Puerto Rico, era una fiesta. Había 150,000 empleados en las empresas de manufactura en Puerto Rico. Estamos hablando de trabajos bien pagados. Y obviamente estamos hablando de experiencias diferentes en términos gerenciales, de compartir experiencias de empresas que son de alto nivel, como Johnson & Johnson, Merck, Eli Lilly. Todas estas empresas que son del primer mundo, ¿no? Estamos hablando de empresas del primer mundo. Y esas experiencias, todos estos puertorriqueños las tuvieron allí. Y sobre eso hay que construir. Y hay que buscar la forma de que Puerto Rico sea competitivo otra vez para que podamos atraer estas empresas y que los puertorriqueños puedan hacer empresas similares y puedan incorporarse al mercado global. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso en el pique de Falú, información útil para tu diario vivir. Bueno. Entonces, Fernando Soler, vicepresidente de CONAPOL, el superintendente de la policía, tiene la intención de expulsar a los 2 miembros de la uniformada del vídeo sexual de Palacio. Falú, desde que eso salió a la luz pública, pues todo el mundo sabía que esa iba a ser la decisión final. Yo lo que te aseguro es que los abogados del Consejo Nacional de Policía en esta situación no hubiera permitido que ninguna de las dos partes hubiera declarado ni a la prensa, ni en televisión, pues conocemos cómo funciona la policía de Puerto Rico. Todo uno es culpable de lo que habla, inocente de lo que calla. Bueno, pero ahí estaba la evidencia, estaba el vídeo, estaba identificados los 2 oficiales, se sabía que el oficial estaba en horas laborables, ella no, pero estaba en una edificación pública. Antes alguien preguntaba que por qué los estaban señalando sobre la utilización de propiedad pública y decían que ¿qué propiedad pública utilizaron? Bueno, la edificación, la habitación donde estaban, es una propiedad pública, porque eso es la fortaleza y eso es una propiedad pública. No estaban en un estacionamiento, no estaban en su casa, no estaban en otro lugar, estaban en propiedad del Estado, que es la fortaleza. Entendemos ese punto de vista, pero cuando tú te pones a hablar de un asunto tan serio como eso, a la luz pública, la policía de Puerto Rico es bien habilidosa, especialmente en su área de investigaciones administrativas, pues utiliza todo lo que tú hablas para cuando te van a juzgar. Bueno. Y lamentablemente cuando a ti exponen un video sin tu autorización y se empieza a investigar las cosas como son, las cosas se pueden ver de otra manera. O sea, no hubo oportunidad en ninguna clase. Lamentablemente, pues, yo como representante de una asociación, pues lamento que estos compañeros estén pasando por eso, porque no es una cuestión de alegrarse. Yo espero que en su proceso de apelación, pues, sea un poco más justo y no es necesario votarlo. Quizás si le van con un castigo para que aprendan la lección, porque los demás gente van a aprender de eso. Bueno, Fernando Soler, el vicepresidente de CONAPOL, por otro lado sale información, reiteración del Tribunal de Boston de que los oficiales, los policías pueden ser grabados por los ciudadanos con sus teléfonos celulares, ¿verdad? En los momentos que están llevando a cabo intervenciones contra la ciudadanía. O sea, van a tener que andar, mire, derechito. Y el policía cuando va a hacer una intervención en todo momento tiene que saber que el ciudadano lo puede estar grabando en ese momento. Pues el tribunal le dio a los criminales que ahora tienen un medio más para fabricar casos porque los videos se arreglan, se editan y lo que va a salir a la luz pública es lo que te conviene. En ese aspecto yo entiendo que los policías de Puerto Rico van a tomar unos remedios de cuidarse más y ya eso no es nuevo, aquí todo el mundo sabe que esto de los videos pues ya la policía lo está usando en contra de los policías. No nos sorprende mientras... Gracias a un vídeo de un teléfono celular grabado por un ciudadano se pudo llevar y encausar a un policía que le quitó la vida de manera abusiva a un ciudadano ya en el área este de Puerto Rico, que fue el caso de el ciclista Cases. Pero, Faludo, son casos aparte, situaciones distintas. Ahí, pues lamentablemente el compañero erró. Se dejó llevar por la emoción, cometió un error gravísimo, quitarle la vida a una persona, por eso yo te lo puedo entender, pero los demás videos que nosotros hemos visto ahí, solamente se graba la parte, lo que sale a la luz pública es lo que conviene, lo que la impresión de que los policías están haciendo
las cosas mal. Últimamente un video por ahí, unos compañeros intervinieron en un sitio y yo vi el video y en ningún momento se vio que el compañero actuó de una forma irregular y ya los medios están diciendo que habían violaciones a los derechos civiles. Yo entiendo que eso es una arma de dos filos y lamentablemente pues mientras la justicia le dé armas a los criminales, pues Puerto Rico va a seguir caminando en esto mismo. Los criminales siempre van a estar un paso adelante de la justicia de este país. Bueno, Pastor, le corresponde su turno. Es que cada vez que yo escucho las noticias y yo soy un asiduo escucha de las noticias, necesito saber qué está pasando en mi entorno y escucho cosas como esta, por ejemplo. Volvemos a lo mismo. Mire, el problema radica en el corazón del individuo y nosotros hemos descuidado la formación, los principios y los valores. De hecho, recuerdo como hoy, en cuanto hubieron situaciones críticas como el 11 de noviembre que se rasgaron vestiduras y proclamaron la necesidad de valores, pero los valores no se dan en el vacío. Los valores tienen un sentido y una razón. Esta sociedad estableció moral a partir de unos valores, unos principios en los que cree, en una sociedad que es básicamente cristiana. Y nosotros entonces queremos tener los principios de Dios sin el Dios de los principios. Y eso es un gran problema, es un absurdo. Ahora, cuando nosotros miramos todo esto a nivel económico, tenemos un caos. Yo no lo llamaría crisis, honestamente. Para mí es un caos, porque si fuera crisis ya hubiéramos salido de ella con buenas decisiones, pero no hay actitud de cambio. Cuando vemos lo que está sucediendo y destacamos los malos policías, los hay, no dudo de ello, pero yo conozco buenos policías, hombres y mujeres que entregan su vida. La mayoría. Por nosotros, por cuidarnos, por Dios. Entonces le damos, como decía el caballero, estamos dándole armas a los delincuentes y les estamos restando posibilidades a la autoridad. Yo creo que hace falta algo mucho más serio. Ese planteamiento está bien interesante porque yo sé que si voy donde Antonio Rosado y le pregunto, ¿qué fue que los convenios colectivos que le aprobamos a todas estas uniones, le dimos más de lo que teníamos que darle, le entregamos el alma y ahora estamos, como quien dice, atados? Porque a fin de cuentas hablamos de los trabajadores porque son los que están visibles, son los que la gente está viendo la protesta, pero para firmar un convenio colectivo hacen falta dos partes, la representación de los trabajadores, pero la representación del administrador, del ente gubernamental. Es que no había representantes del pueblo de Puerto Rico ahí porque los intereses de la gerencia son los mismos que de los trabajadores. Pues eso es un conflicto de interés, por eso no tiene sentido las uniones en el gobierno, porque todo el pueblo de Puerto Rico va a estar perjudicado en manos de dos grupos que tienen exactamente el mismo interés. Lo que se le da a las uniones, se lo da a la gerencia con creces. Así que eso es un conflicto. Y yo quería decirte que la Cámara de Comercio tiene sus elecciones ahora. A los camaristas que no han votado, que por favor voten. Y si no han votado y quieren votar, pueden votar por el número 14, Antonio Rosado. Pero ¿por qué deben votar o por qué de esto por el número 14? ¿No? Sí, porque no, voten por el 14, no. ¿Por qué tienen que votar por el 14? Porque el número 14 es Antonio Rosado y Antonio Rosado cree en el sistema nuestro, cree en la libre empresa, cree en el trabajo efectivo, cree en la intervención del gobierno en forma sistemática para aportar al crecimiento económico y a la formación de capital. ¿Por qué Antonio Rosado debe ser electo? Porque Antonio Rosado quiere que Puerto Rico progrese y quiere buscar alternativas a este problema que tenemos en Puerto Rico de no crecimiento económico. Y porque tiene las ganas de trabajar y echar para adelante. Exactamente. ¿Qué número es? 14, el año que estamos viviendo. Pero qué fácil es el 14, mira. Qué fácil. Oye, Pastor, ¿te me quería decir algo? Sí, le quería preguntar a... El 14, él dijo que es el 14. Sí, le quería preguntar al licenciado, ¿usted cree que dentro de las condiciones actuales que estamos viviendo, en una sociedad capitalista, con una filosofía capitalista, de pronto esos experimentos socialistoides no son los que generan un conflicto en el sistema? Es que no sé de qué experimento socialistoide me estás hablando, porque bueno, Puerto cuando nosotros pensamos que se debe inclinar la balanza hacia un solo lado sencillamente porque es pobre, y a los ricos entonces los ponemos como detractores y decimos que son los malos de toda la película, estamos tratando de ver una perspectiva socialista. No, fíjate, yo no tengo problema con los pobres, yo creo en que hay que buscar la oportunidad de los pobres, yo creo en la educación como el instrumento fundamental, porque yo soy parte de ese proceso. O sea, yo soy de Villa Palmera. O sea, yo no nací en el condado. Yo nací en las casas.
Y yo estudié en la Quiñones, y estudié en la Senjo, y estudié en la Central, y estudié en la Universidad de Puerto Rico, y estudié en Michigan State University. He estado, todo el tiempo me he beneficiado del programa de educación del gobierno de Puerto Rico y de las cosas buenas que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, y creo que ese es un mecanismo extraordinario para adelantar el crecimiento económico, la formación de capital y mejorar la distribución del ingreso y la riqueza. Bueno, eso es lo que yo quiero. Ya me tengo que ir, los voy a invitar nuevamente para seguir esta discusión. Fernando Soler, vicepresidente de Conapol, gracias, que siempre dice presente, señoras y señores, no importa la hora que hacemos el contacto, él dice, cuenta conmigo, yo voy a estar, y así ha sido. Gracias a un millón. Gracias, Falú, por la oportunidad. Siempre contamos, los policías contamos con usted. Gracias, Pastor Aquiles Mayor, que siempre también está disponible. Al momento lo llamamos y dice, allí vamos a estar. Seguro, un placer, Dios les bendiga, adelante, tenemos oportunidad. Y Antonio Rosado, 14 veces gracias. Le gustó, le gustó el 14. Ay, 14 veces gracias por siempre estar disponible también. Claro que sí, cómo no, un placer estar aquí. 14. 14. Sí, ya sabemos que es el 14. Ya. 14. Recuerda el 14, camarista. Voten. Gente, gracias a ustedes por haber estado aquí en el Pique de Falú en esta edición del día de hoy del año 14. Bendiciones, que la pasen bien.